Noches, amada iglesia, ¿cómo están? Dios los bendiga, qué bueno poder estar esta noche con ustedes una vez más aquí desde casa, desde la casa aquí en Emanuel, aquí en Arequipa. Gracias por estar unidos una vez más, un día miércoles de Noches de Impulso, ¿sí? Solamente voy a pedir, ¿a dónde miro? Ahí me están ayudando, ahora sí. ¿Qué tal? Muy buena iglesia. Estamos empezando el año. El domingo ha sido 2 de enero y estamos 5 de enero ya del 2022. Cómo se pasa volando el tiempo. Algunos me dicen, estaba conversando con una amiga y me decía que para ella le pareció el tiempo que pasaba más lento, pero para mí pasó realmente rápido este año. Pero bueno, estamos empezando un nuevo año. El Señor ha hablado a mi corazón para que este año sea el año de la extensión, ¿sí? Hablar siempre del extendernos y decirles a ustedes, extiéndanse, amados hermanos. El día de hoy tenemos un tema muy especial para cada uno de nosotros, ¿sí? Estoy siguiendo un poco lo que hablamos el día domingo y quiero que por favor pongamos mucha atención. Si estás ahí conectado, puedas tomar apuntes, puedas estar conectado bien a lo que hoy vamos a hablar. Amén. El tema de hoy que vamos a tratar en Noches de Impulso se llama Más allá del círculo. Y vamos a leer San Marcos 12 del 30 al 31. La palabra de Dios dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vamos a orar, amados hermanos. Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy las gracias esta noche aquí, Padre Celestial, Noches de Impulso. Gracias porque tú nos vas a hablar, tú tienes palabra para nosotros, Dios. Y simplemente, Señor, quiero que podamos aprender más de ti esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, quisiera narrar, voy a leer, no va a salir en pantalla nada de esto, pero es algo que ustedes ya saben, ¿sí? Que es la parábola del buen samaritano, ¿ok? Y lo voy a leer toda la parábola para que más o menos tengamos un pequeño contexto sobre esto. Dice la palabra de Dios en Lucas 10 del 25 al 37. Dice: en esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Qué respuestas maravillosas de Jesús, ¿verdad? La respuesta lo tenía el mismo maestro, el mismo intérprete de la ley, lo tenía, ¿no? Bien contestado, le dijo Jesús. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Qué interesante respuesta, ¿verdad? Y cuando acá vemos, ¿no? Este samaritano curó sus heridas y fue caminando.
¿no? Porque lo montó en su propia cabalgadura y él tuvo que ir caminando hasta de ahí, no dice cuánto tiempo, pero fue caminando para dejarlo en ese hospedaje que al final lo dejó, ¿no? Ahora, yo te pregunto a ti y nos preguntamos esta noche todos, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién será mi prójimo? ¿A quién considerarías como tu prójimo? La palabra griega de la cual se traduce prójimo es la palabra plesión, no presión, sino plesión, que quiere decir cerca o el que está cerca de ahí, o cerca a algo, que se aplica cuando se habla de un vecino, de un compañero, de un amigo también, ¿sí? Otra definición es cualquier individuo, persona, nada más. Por eso se considera un sinónimo de semejante, ¿sí? Prójimo, un sinónimo de semejante, porque nos referimos a alguien igual a nosotros, a cualquier otro ser humano. Por eso es tu semejante. Entonces, viendo digamos, pudiendo escarbar un poco en la palabra que usó Jesús aquí, podemos entender como prójimo cualquier persona que nos rodea, o sea, que me caiga bien, o sea, que me caiga mal, sea mi mejor amigo o no, o simplemente cualquier persona. Ese es mi prójimo, ¿sí? En Lucas del 10, 25 al 37 leemos que lo que hemos leído, este relato del buen samaritano, lo que se pregunta el intérprete de la ley es, ¿quién es mi prójimo? A Jesús no le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y cuando ustedes escuchan este relato que pasa del buen samaritano, Jesús le dice, no, y para ti, cuando Jesús le termina de relatar todo esta parábola, le dice, ¿y para ti quién era el prójimo? No era ni el levita, obviamente, ni el sacerdote. Obviamente lo era el samaritano. Había una canción de Marcos Vidal que se llama Parábola, creo, y habla de esto, solamente contextualizado a España. Y habla de un pastor, habla de un líder de alabanza y habla de un gitano, ¿no? Porque obviamente en España los gitanos son un poco despreciados, ¿no? Entonces, y es una comunidad un poco grande, creo, ya en España. Y esta canción habla de lo mismo, solo que contextualizado a España, ¿no? Entonces, el samaritano era un ser despreciado por los judíos. No, a mí me impresiona por qué Jesús pone este ejemplo, ¿no? O sea, dice, y ya hubo un samaritano, o sea, pone el que menos, quizá el que está preguntando, ¿y quién es mi prójimo? Iba a decir, como que lo ponen, bueno, es el samaritano. Aunque el samaritano, no, obviamente los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. No había una consideración hacia ellos, ¿sí? Entonces, debemos ver que este ser despreciado por los judíos estaba ayudando a un judío, a otro judío. Quizá sabiendo que al que él estaba ayudando nunca le iba a decir un gracias, o quizá al despertarse le iba a decir, ¿qué haces? ¿Por qué me estás tocando? Obviamente ese señor estaba muy golpeado y no tenía fuerzas para nada. Pero este samaritano, viendo a alguien que pertenecía a un grupo étnico que los maltrataba, este samaritano fue movido a misericordia para ayudarlo. Y aquí se demostró que él realmente tenía un verdadero amor. Ahora, si tú vieras a alguien o a algo que está en un mal momento, en un lugar, y es una mala persona, o te ha tratado mal, te ha hecho daño, y tú lo ves en una situación tirada en la calle, ¿cómo reaccionaríamos?
¿O cómo reaccionas cuando esa persona que te cae realmente mal, te hizo daño o pasó algo, tú te enteras una mala noticia de esa persona? Oye, le robaron, perdió su auto o perdió tal cosa. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué dices? ¿Te pones a orar? Señor, dale un nuevo auto, te lo pido en el nombre de Jesús. O por ahí no se asoma algo que decir, tenía que pasar. Gracias, Dios. ¿Qué viene a tu cabeza cuando aquel que es el que quizá tú le tienes, como dicen, más tirria porque de alguna otra forma te hizo daño, le pasa algo malo? ¿Cuál es tu pensamiento? Vamos a ponernos a pensar todos aquí, ¿no? Ponernos a decir, no, yo pienso de lo mejor. No, pongámonos a pensar todos. El samaritano demostró un verdadero amor aquí. Ahora, a la luz de esta parábola, mi prójimo es aquel que se considera mi enemigo, es aquel que me maldice, es aquel que me aborrece, es aquel que me ultraja, es aquel que me persigue. Ese es mi prójimo. Y a ese Dios nos manda a amar. Y eso está en Mateo 5:44, no lo tenemos, pero eso está en Mateo. Búscalo, Mateo 5:44. Habla de amar a nuestros enemigos, de amar al que te maldice, amar al que te aborrece, al que te ultraja, al que te persigue. Ámalos, dice la Biblia. Y cuando Dios usa la palabra amor, no lo usa desde el contexto nuestro, ¿verdad? Porque muchos tenemos la palabra amor en la cabeza como el enamoramiento, qué bonito, el cariño. Pero si ustedes ven en la profundidad de lo que es el amor es sufrir, el amor no tiene envidia, es otra cosa. Ahora, ¿qué dice Lucas 6:32? Lucas 6:32 dice, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. Lucas 6:32. Y es verdad. Pablo Escobar amaba a su familia. No tanto que llevó, dicen, ¿no? a los de, ¿cómo se llama? Para el cumpleaños de sus hijos, llevó a los de, ¿cómo se llama? Al elenco de Chespirito, ¿no? El Chavo del Ocho y todos ellos, porque amaba a su hijo. Pero por eso acá dice, ¿qué mérito tienen de que ames a los que te aman? Hasta los pecadores lo hacen así. Es fácil amar al prójimo que tú amas, al que tú consideras, al que es tu amigo. Es fácil amarlo. ¿Por qué? Porque hay algo recíproco, de amor, de amistad. Ahora, con esto que dice acá, que nos dice qué mérito hay, no dice la Biblia, no deja de amar a ellos, a ustedes queridos, no es que dejemos de amar a nuestros seres queridos, amigos, etcétera, sino que eso es fácil, dice la Biblia, o sea, eso es fácil hacer, ¿sí? No es difícil, lo difícil está en Mateo 5:44. Amar a tu enemigo, al que te maldice, al que te aborrece, al que te ultraja, al que te persigue. A ese es difícil amar. ¿Saben? Y tú lo puedes ver muy claro porque el apóstol Pablo perseguía a la iglesia. Dice la palabra de Dios que los jalaba de los cabellos, ¿no? Los arrastraba. El apóstol Pablo aborrecía a los cristianos. Dios podía haber fulminado la vida del apóstol Pablo. La vida de Pablo lo podía haber fulminado. Pero a Saulo, ¿qué hizo Dios? Lo hizo un apóstol. O sea, ¿pueden creer el amor de Dios? Aquel que perseguía a su iglesia no lo fulminó, sino lo amó y lo rescató. ¿Cuántos prójimos tenemos a los cuales Dios nos está diciendo, ámalo? Pero según Mateo 5:44. ¿Cuántos de esos están a años luz de tu círculo, no? De tu círculo, ¿cuántos tú a ese de lejos? No hay una ¿cómo se llama? Hay un dicho, ¿no? A ese de lejitos nomás.
¿A quién realmente nosotros consideramos como nuestro prójimo? ¿Te has puesto a pensar a quién realmente tú consideras como tu prójimo? Recuerda algo, amado hermano. Dios nos está llamando a ir más allá de nuestro círculo. Quizá en nuestro círculo están los que más amamos, con los que me siento bien, con los que paso un buen momento, pero no me voy a salir de ahí porque allá está el que yo creo que peca, el que, no, ese es un mal hablado, allá está, no, ese no lo puedo ni ver. Dios, al que perseguía la iglesia, cómo apedreaban a Esteban, lo mataban. Dios no dijo, él no está en mi círculo, mátalo. No, lo rescató y lo hizo apóstol. O sea, ¿ves cómo es nuestro Dios? El Señor nos está llamando a ir más allá de nuestro círculo. ¿Cómo amo a mi prójimo? ¿Cómo amo a mi prójimo? ¿Qué dice San Marcos 12:31? Dice, y el segundo, voy a leer esta parte, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, siguiendo la idea del buen samaritano, amar a mi prójimo sería, ¿qué sería si seguimos el ejemplo del buen samaritano, el de amar a nuestro prójimo? Primero, no siendo indiferente. El sacerdote y el levita, al ver esta escena horrible, pasaron de largo, se desviaron del camino. Quizá tenían mayor posibilidad económica para poder ayudar a ese hombre, pero el samaritano fue el que lo ayudó. La pregunta es, ¿cómo actuaríamos nosotros si estuviéramos en una escena así? ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo haríamos? La realidad nos dice que estamos llenos de sacerdotes y de levitas, ¿verdad? Y muy pocos samaritanos. Más hay sacerdotes, o sea, me refiero a la acción que tuvieron el sacerdote y el levita. Personas que sirven en una iglesia o ministerio, pero no sirven a su prójimo. Personas que no están interesadas en las necesidades del prójimo. Están más interesadas en recibir, en sentirse bien, en venir un domingo a la iglesia, pasarla bien en mi círculo cerrado de amigos, tener un buen tiempo y nada más. Ni siquiera ofrendar, diezmar para la casa del Señor, porque eso ya está fuera de su círculo. Pero ¿saben qué, amados? Debemos ser como el samaritano, que al ver esta situación en este hombre que fue golpeado, que fue asaltado, se compadeció de un extraño, tuvo compasión, y no solo de un extraño, sino de alguien que quizá odiaba su pueblo. Poniendo ahora otra forma que podemos amar a nuestro prójimo, primero era no siendo indiferentes, y el otro es poniendo nuestras vidas a su servicio. El samaritano atendió al herido, curó sus heridas, dice la Biblia. Lo atendió, curó sus heridas con aceite, con vino. Lo puso en su cabalgadura, le dio su lugar para que él se bajó, para que pueda ir bien, y lo llevó al mesón para seguir cuidándolo.
O sea, hizo todo. Hasta que él se puso mejor e incluso dejó, no, le dijo, si hay más que se va a gastar, después me lo cobras. O sea, puso su vida, el samaritano puso su vida al servicio de este hombre. A su servicio. ¿Cuántos haríamos esto? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacerlo? Es fácil hacerlo para nuestros amigos, ¿verdad? No es complicado. Para algunos, hasta para sus amigos, es complicado hacerlo. Para algunos, hasta para sus amigos. Pero este hombre lo hizo con un desconocido. ¿Qué más hizo el samaritano? Gastó de lo suyo hasta el final, hasta que todo esté bien. Él no dijo, ya hasta aquí nomás lo ayudé, ya chao. Lo ayudó hasta el final para que todo esté bien, sin esperar nada a cambio. Nada. Incluso sabiendo que ese dinero no iba a regresar, no iba a volver a sus bolsillos. Bueno, a su morral, porque no sé si esa época tendría bolsillos, ¿no? Pero no iba a regresar. Ahora, ¿cómo será el término como a ti mismo? ¿Qué dice la Biblia? Ámalo como a ti mismo. ¿Saben? El amor auténtico solo encuentra sentido en Dios por medio de su evangelio. Por medio se encuentra en esa verdad que es el sacrificio de Jesús en la cruz, donde lo entregó todo por nosotros. Donde lo entregó todo por nosotros. Ahí se significa la más grande prueba de amor. El amor de Dios se define, se plasma en esa cruz, en el Calvario. Él lo dio todo hasta ir a la cruz por nosotros. Todo. Caminó por esa vía dolorosa, recibió insultos y fue hasta morir a una cruz por amor y por obediencia, pero por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Saben qué dice Juan 13:34? Juan 13:34 dice, este mandamiento nuevo, escuchen, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Acá no dice al que te cae bien, porque Jesús no murió por el que le caía bien. Jesús no fue a la cruz por su mejor amigo simplemente. Jesús fue a la cruz por todos. Hasta por ese que te cae mal, por él Jesús fue a la cruz. Por ese que te hizo la vida imposible quizá, por él Jesús fue a la cruz. Qué tremendo. Él es tu prójimo. Está fuera de tu círculo, pero es tu prójimo. Y por él Jesús fue a la cruz. También. Como cristianos, mostramos el amor de Jesús cuando nos amamos los unos a los otros. Y ese es nuestro distintivo, amarnos de verdad. Así como nuestro Maestro amó, un amor sacrificial, un amor verdadero. Conocemos qué es lo que cambia las vidas, qué es lo que transforma vidas, ¿verdad? Nosotros como iglesia, como cristianos, sabemos qué es lo que realmente necesita el mundo. ¿Qué necesita el mundo? Necesita a Jesús. Conocemos la verdad. Conocemos ese amor transformador. Sabemos lo que este mundo necesita. Es el amor de Jesús por medio de su evangelio. ¿Saben qué? Amamos a nuestro prójimo, a aquel que está lejos de tu círculo, compartiendo su evangelio.
compartiendo lo que tú dices, esto realmente cambia vidas, esto transforma mi vida, esto es lo que Él necesita, lo que cambió nuestras vidas y lo que transforma nuestras vidas diariamente. Dime si no es un deleite poder cada mañana escuchar una canción y, a pesar de tener problemas en la vida, quizá dificultades, levantar tus manos y sentir esa paz que solamente Dios te puede dar. Dime si eso no es extraordinario. Dime si tú dices, levanta tus manos en las mañanas a pesar de terribles problemas quizá, y dices, puedes levantar y decir, wow, este gozo que tengo solo Dios me lo puede dar. Y dime si eso no lo necesita tu prójimo. Lo necesita. Necesita de esa paz. Sabemos lo que cambia nuestras vidas. Sabemos que yo amo más mi vida buscando de Dios, buscando de Él. Sé que yo amo mi vida y sé que cambio más y más. Y eso es lo que debo compartir a nuestro prójimo, porque la Biblia dice, ámense los unos a los otros. Pero ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Señor, yo te busco porque quiero más de ti. Entonces también comparte de eso a los demás. ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Qué es lo que mueve mi vida? ¿Qué dice Marcos 12:30? Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Este es el mandamiento que debe mover mi vida. ¿Moverá nuestras vidas realmente? Si no aplico este mandamiento a mi vida, no podré amar a mi prójimo. Va a ser difícil. Porque mi prójimo no es aquel que yo me llevo bien, mi pata, mi familia. No. Sí, obviamente es mi prójimo también, pero no es el único. Cuando Dios nos pide perdonar, cuando Dios nos pide amar, aquel que tú dices no a Él lo de lejitos, es porque no estamos aplicando este mandamiento en nuestras vidas que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es por eso que le dice Jesús, este es el principal mandamiento. Es decir, lo segundo que lo hemos leído antes, de que vas a poder amar a tu prójimo si es que tú haces esto primero. Lo segundo va a venir, vas a poder hacerlo, vas a poder extenderte más, vas a poder agrandar tu círculo aún más, pero si aplicas Marcos 12:30 a tu vida. Nada más. Dios, así como lo describe en Marcos 12:30, vamos a tener palabras de esperanza. Cuando tú aplicas este mandamiento en tu vida, buscas a Dios con todo lo que eres, en ti va a haber palabras de esperanza para el perdido, fuerzas para levantar al caído. Vas a tener sensibilidad por el prójimo y mi vida estará siempre inclinada hacia la verdad, no hacia mi verdad, sino hacia la verdad de Jesús. Siempre vamos a estar inclinados a hacer su voluntad, desechando todos mis deseos, porque a veces tenemos deseos y nos engañamos y buscamos textos para poder, aquí sí puedo, cuando Dios es claro. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás buscándolo con todo? Con todo, corazón, con todos tus sentimientos. Esto no es tuyo, Dios. Lo dejo. Llénalo tú.
desechando todos mis deseos y sueños para cumplir los sueños de Dios. Si amo a Dios con todos mis sentimientos, no me dejaré llevar por mis emociones, porque Dios va a tener el control. No dejaré que mis pensamientos divaguen cuando alguien me hace daño. Me hace daño a alguien y mi pensamiento comienza a divagar. ¿Cómo quisiera que le pase esto? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pensando ahí, ¿por qué lo hizo? Y como que, si tuviera la oportunidad de tenerlo enfrente y decirle, le diría tal cosa y le diría esto y le diría el otro. ¿No te ha pasado eso? Cuando alguien te hace daño y estás ahí, como me dice mi esposa, rumiando, yo le diría esto y le diría el otro y aquello, y comienzas, al día que lo vea me voy a levantar y le voy a decir. Cuando tú le das el control de todo a Dios, Él va a controlar tus emociones. Tus pensamientos no van a divagar, porque Dios va a tener el control. No habrá nada de pensamientos pensando en venganza. Siempre tendrás fortalezas para seguir adelante en los caminos de Dios. ¿Saben? Necesitamos buscarle a Dios, como dice en Marcos 12:30, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo. ¿Saben por qué? Porque la vida del cristiano siempre es una vida contra corriente, contra la corriente, siempre. Pero si buscamos a Dios, será más fácil. No es fácil ir contra corriente. ¿Alguna vez has tratado de meterte a un río e ir contra la corriente? No puedes. Pero la vida del cristiano es ir contra la corriente y solo vas a poder hacerlo con Dios. Si amo al Señor con todo lo que soy, Dios me va a guiar. Escucha bien esto. Si amo al Señor con todo, como dice Marcos 12:30, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, Dios te va a guiar. Y sí, ahí todo estará bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, hermano, si te rindes totalmente a los pies de Cristo, toda tu vida. Toda tu vida. Muchos dicen, este año 2022 se vienen cosas mejores. Sí, tú las haces. Escuché a mi hermano decir esto, tú haces tu año. Nos reunimos en Año Nuevo y él dijo esas palabras, tú haces tu año. No es que aparecen cosas por aparecer. Tú haces con Dios. Dios te guía. Pero es necesario que lo busques. No llega por llegar. No aparece por aparecer. No nos desviemos, hermanos, este 2022. Recuerda que si tú desvías de tu camino unos cuantos grados, aquí al principio parecerá algo pequeño, unos cuantos grados, quizá unos 15 grados, pero al término estarás muy lejos de la meta. No te engañes, no te engañes. Sí. Entonces Dios nos está llamando a salir fuera de nuestro círculo, fuera de nuestra zona de confort a la que ya estamos acostumbradas. Que nuestra zona de confort, que no hay excusas para buscarlo con todo lo que somos. Nos extenderemos fuera de nuestro círculo, pero ¿qué? Para ser de bendición, haciendo conocer el Evangelio de Jesús, amando de verdad y con la verdad que trae libertad. No tratando de ganar personas consintiendo el pecado. No tratando de llenar la iglesia,
sin decir la verdad. La verdad siempre primero. Eso no sería amor si nosotros comenzamos a consentir personas. ¿Qué importa para que se quede? No sería amor. No vamos a ganar adeptos para Emmanuel, adeptos para la iglesia Emmanuel. Vamos a ganar personas para ser las discípulos de Jesús. No adeptos. Yo no quiero una iglesia llena de personas que le guste la iglesia. Yo quiero una iglesia con personas que estén enamoradas de Jesús, que estén apasionadas por Jesús, no por la iglesia nada más. Obviamente les va a gustar quizá la iglesia, pero que sea Cristo el centro siempre. Si buscamos realmente a Dios con todo, vamos a extender bendición. Si tú buscas a Dios de todo corazón en tu vida, cuando te extiendas, te vas a extender y extenderás bendición. Bendición. Bendición, amado. Que no sea otra cosa. Que no comiences a extenderte, pero otras cosas. Extendamos bendición. Busquemos a Dios de todo corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy las gracias esta noche. Yo quiero ir más allá del círculo donde estoy, más allá, Padre. Y sé que tú estás demandando de mi vida buscarte de todo corazón. Yo sé que tú estás hablando a mi corazón diciendo, búscame de todo corazón. Búscame de todo corazón. Y yo creo que esa es una palabra para todos esta noche, amados. Búscame de todo corazón. No te desvíes. No te desvíes. Y esta es una palabra quizá para alguien que está escuchando. No te desvíes. No te apoyes en tus propios pensamientos, en tus propios juicios. No te apoyes en tu propia prudencia, como dice su palabra. Engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Apóyate en la verdad de Cristo, en su voluntad, en su palabra. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Amén. Amén, hermano. Gracias por unirte esta noche. Recuerda que ya este sábado empezamos nuestros servicios de oración, así que conéctate a las 7 de la mañana. Este sábado ya empezamos. Conéctate. Vamos a orar, iglesia. ¿Sí? Va a ser un tiempo tremendo, yo lo creo. Así que, amados, Dios los bendiga. Extiéndete. Seguimos adelante. Chao.